Sin embargo, producen efectos secundarios bastante desagradables. Entonces, hay unos nuevos que han ingresado al mercado que han controlado bastante esos efectos secundarios. Sin embargo, comparando unos con los otros, continúan los clásicos siendo unos de muy buena opción para el manejo de las crisis. Bueno, ¿y qué hacer? Ustedes están caminando por la calle, están en su casa, un familiar empieza a tener una crisis, están en un consultorio atendiendo a un paciente que llegó con otro tipo de patología, por ejemplo una fractura, y de pronto tiene una crisis epiléptica. Hay algo bien importante, una recomendación fundamental en fisioterapia. Este paciente, cuando usted sepa que tiene un paciente con antecedentes de epilepsia, ese paciente debe ser atendido solo. No es conveniente. A veces tenemos varias camillas o a veces estamos haciendo un trabajo grupal. Hacer eso con un paciente que sepamos que presenta epilepsia, porque en el momento en que de pronto aparezca una crisis, usted tiene que estar allí para hacer lo siguiente. Aquí vamos a ver cómo manejar la epilepsia y también algunos tipos de crisis. Voy a quitarle el sonido, la resolución no está muy buena. Ahí hay una crisis también tónico-clónica generalizada. No se debe tratar de evitar la contracción de los músculos. Tampoco se le debe colocar absolutamente nada en la boca al paciente. Han habido casos de amputación de dedos de personas que han intentado meter algo en la boca del paciente. Igualmente, colocarlo de lado para evitar que la cialorrea excesiva y que secreciones o el vómito puedan causar una broncoaspiración. Soltarle la ropa para permitir que el aire entre adecuadamente a sus vías respiratorias. Igualmente hay que contabilizar el número, el tiempo que duró la crisis y si sobreviene otra, contabilizar el tiempo en que transcurrió entre una y otra. Mirar si hubo o no pérdida de conocimiento y si no hubo control de esfínteres. Todo esto es importante porque hay que manifestárselo al médico. Este es otro tipo de crisis. Son las crisis de ausencia. Muchos niños las tienen en las escuelas y les llaman los niños distraídos. Ojo con eso. Vamos a ver qué está sucediendo. El profesor le hace una pregunta a la estudiante. Mírenle los ojos, mirada hacia arriba y hacia un lado. Esta niña tiene una crisis de ausencia, es generalizada, acaba de volver. El niño que sabe de epilepsia le explica al profesor que acaba de tener una crisis. No todas las epilepsias son iguales. Ya el tema de convulsión casi no lo manejamos. Tampoco hablamos del epiléptico, es la persona con epilepsia. Mira este, tremendo bollo, divino. Entra a un sitio, la luz por favor. Y resulta que está viendo rayos de luz, a veces ven una bola de candela que viene hacia ellos, obviamente se asustan y piensan que está drogado. Él dice, yo no estoy drogado, yo soy una persona con epilepsia. Recuerden, para que no se nos olvide, una de cada 100 personas en el mundo ha sufrido o sufrirá epilepsia en cualquier momento de su vida. Hay otro proceso grave que está ocurriendo y es el que más nos duele, y es que a causa de la estigmatización de estas personas, mira lo que sucede en las empresas. Se presentan 2 hojas de vida, todas con competencias increíbles, y resulta que ponen a un grupo selecto a escoger. Pregunta el gerente a quién escogieron, le dicen quién y por qué fue ese, porque el otro tenía epilepsia. Afortunadamente para este jefe le dio una lección, yo también tengo epilepsia. Entonces es muy triste que personas como tú y como yo, ese 80% que mejora con el medicamento, tengan todavía a estas alturas de la vida, por el estigma que existía con relación a la patología, que sufrir estos avances. Hemos tenido profesores, docentes de universidades que han sido retirados de las mismas por temor, porque el desconocimiento de la enfermedad genera temor y piensan que algo va a suceder. Ok, pero
Ese 30% que no evoluciona adecuadamente a esa crisis refractaria que llamamos, van a ser sometidos a cirugía. Hay diferentes tipos de cirugía que se practican, todo depende del foco epileptogénico y depende también de la severidad de la misma. Con relación a la cirugía, se requieren 3 aspectos fundamentales para poder ser candidato para ella. Uno, crisis no tratada médicamente, o sea, los fármacos no son útiles, y además de eso una hemiparesia y una hemiatrofia. No lo decide el neurólogo, eso lo decide ser un grupo interdisciplinario para poder determinar si esta persona es candidata o no. Aquí hay una ruta crítica para el estudio de la decisión de pacientes. Voy a basar someramente por ella. Aquí este corte muestra una lobectomía temporal Esta es una electrocorticografía específicamente para estudio. Se colocan electrodos en diferentes áreas del cerebro. Los que están marcados con las letras están indicando en este momento las áreas de mayor descarga eléctrica. Aquí tenemos una hemisferectomía derecha. En este caso mira todo el tejido que ha sido resecado. En la enfermedad que les hablé, la que les mencioné de Rasmussen, encefalitis de Rasmussen, generalmente se aplica esto. Hoy se está trabajando una hemisferectomía de tipo funcional, donde lo que se limitan son las vías de comunicación a nivel central, se deja el tejido, se deja la circulación. ¿Por qué se hace este tipo de cirugía? Por varias razones. Una, el deterioro que va a haber en el paciente, el número de crisis que se van a presentar que lo van a conllevar a la muerte, y también porque este sitio epileptogénico va a afectar las otras áreas del cerebro con el tiempo. Últimamente, la estimulación vagal se hace a través de este aparato que es introducido subcutáneamente. Este aparato emite una serie de señales. Imagínense, yo lo comparo con los ruidos que hacen las ranitas cuando ellas todas cantan, ¿cierto? Bien, lo que hace es emitir unas señales al nervio vago, que a la vez envía unas señales a nivel central y mantiene esa sincronía. El paciente tiene un pulso. Cuando él mismo detecta que va a venir la crisis, inmediatamente pasa su pulso por el aparato y él envía una señal que causa una sincronía. En Colombia ya se está practicando este tipo de cirugías, pero a pesar de que es muy poca invasiva, los costos son mucho mayores. 70 millones cuesta el equipo, 70 millones cuesta la cirugía. Bien, continuamos con lo que hay que hacer en todos estos casos. Usted recibe a su paciente en la unidad de cuidados intensivos. El tratamiento fisioterapéutico en la unidad de cuidados intensivos va a iniciar principalmente a mantener la vía aérea. Acuérdense, corazón y pulmones fundamentales para poder mantener el cerebro vivo. Entonces, se requiere mantener perfundidas las vías aéreas, pero cuidando la presión intracraneana. Aquí se va a manejar mayor cantidad de flujo de aire y menor presión. La posición del paciente en cama fundamental a 30 grados de altura, porque esto disminuye la presión intracraneana. Si se coloca completamente horizontal, va a aumentar la presión intracraneana, conllevando entonces a un daño a nivel de la cirugía y sangrado, ¿no? Igualmente, vamos a evitar todas las complicaciones secundarias que se presentan en los pacientes que están en cama mucho tiempo. ¿Cuáles son estas complicaciones? Neumonías y atelectasias. Adicional a eso, vamos a mantener las articulaciones en una posición adecuada a través de férulas de posicionamiento para evitar las retracciones, las contracturas y deformidades. Igualmente, vamos a mantener